Buenos días, mi nombre es Eduardo Lombardo. Vamos a conversar unos minutos respecto a las enfermedades difusas hepáticas en su marco teórico. Y como ya conocemos, entre ellas las más importantes son la cirrosis, la esteatosis y la sobrecarga férrica. En la cirrosis, los cambios morfológicos reconocibles en cualquier técnica de imagen suponen con frecuencia el descubrimiento de esta enfermedad y dan información fundamental para el manejo y el pronóstico del paciente. La alta prevalencia de esteatosis hepática genera importantes problemas diagnósticos diferenciales en el paciente oncológico que pueden ser resueltos con ecografía y tomografía. En otras oportunidades es necesario recurrir a la resonancia magnética debido a su alta especificidad y sensibilidad, sobre todo al utilizar secuencias en fase y fuera de fase. Con respecto a la sobrecarga férrica, la posibilidad de cuantificar la concentración de hierro en el hígado permite dilucidar las alteraciones del laboratorio en el metabolismo del hierro. Las hepatopatías crónicas conllevan con frecuencia el desarrollo de fibrosis difusa hasta el estadio final irreversible de cirrosis, caracterizada además por innumerables nódulos de regeneración. Establecer el grado de fibrosis desarrollado en una hepatopatía crónica es muy importante para el tratamiento, seguimiento y pronóstico. El diagnóstico cuantitativo de la fibrosis se debe realizar por biopsia hepática y la clasificación más utilizada en la práctica clínica es la METAVIR, que establece como 5 criterios de fibrosis: un F o fase 0 normal, F1 fibrosis portal sin septos, fase 2 con pocos septos, 3 con septos numerosos y 4 con ya cirrosis. El diagnóstico de cirrosis modifica el tratamiento del paciente, incluso para poder detectar precozmente un eventual hepatocarcinoma. En tal caso, se recomienda control cada 6 meses con ecografía hepática y determinación por laboratorio de la tasa de alfa-fetoproteína, que posteriormente deberán confirmarse estos hallazgos mediante algún otro estudio imagenológico de mayor complejidad. Se habla de cirrosis compensada cuando la enfermedad no ha desarrollado ninguna de las complicaciones mayores, entre ellas la ascitis, la hemorragia digestiva, la ictericia, la encefalopatía hepática o el hepatocarcinoma. Respecto a los hallazgos radiológicos, reconocer los cambios morfológicos característicos, estudiar la vascularización intrahepática y extrahepática, identificando si hay o no hipertensión portal, y también detectar precozmente el hepatocarcinoma. En la ecografía debemos observar algunos puntos concretos, entre ellos la nodularidad de la superficie. Corresponde a la presencia de nódulos de regeneración o fibrosis que son fácilmente visibles cuando el paciente tiene ascitis. La modificación morfológica del hígado, atrofia del lóbulo derecho y del segmento 4 con hipertrofia de los segmentos laterales del lóbulo izquierdo, segmento 2 y 3, y sobre todo del lóbulo caudado. Cambios estructurales: se observan una ecoestructura grosera con aumento de la ecogenicidad asociado a la presencia de esteatosis, por lo que no son válidos para el diagnóstico de cirrosis. Signos de hipertensión portal, entre ellos la esplenomegalia, la dilatación de la vena porta por encima de los 13 milímetros, aumento del menos del 20% del diámetro de la vena porta en inspiración profunda e identificación de vasos colaterales portosistémicos. Y por último también la identificación de nódulos hepáticos. Respecto a la tomografía, también debemos buscar cambios morfológicos que hacen referencia a nodularidad de superficie, hipertrofia del lóbulo caudado,
ensanchamiento del hilo hepático y de la cisura interlobar. Cambios estructurales propiamente dichos en general son poco marcados y en los casos más avanzados se observa una alteración difusa con heterogeneidad e irregularidad de la densidad del parénquima hepático. Los nódulos de regeneración presentan una densidad normal. Algunos nódulos sideróticos pueden ser discretamente hiperdensos. Pesquisar nódulos, ¿sí? En la cirrosis hepática es imprescindible realizar un estudio dinámico con contraste endovenoso para detectar precozmente la presencia de hepatocarcinoma y diferenciar las estructuras vasculares, arteriales y portales. El hepatocarcinoma tiene un comportamiento específico en el estudio dinámico con captación en fase arterial y lavado en fase portal, que no necesita confirmación histológica cuando mide 2 centímetros o más. Los nódulos de regeneración y los nódulos displásicos captan contraste de manera similar al hígado normal. También es importante buscar quistes peribiliares, quistes adyacentes a la vía biliar intrahepática, fibrosis focal confluente, áreas retráctiles, periféricas, hipodensas con retracción del contorno hepático y captación tardía de contraste, que solo se observan en cirrosis avanzada. La resonancia magnética, la ventaja más importante con respecto a las otras pruebas imagenológicas es que traduce mayor información de los cambios ya establecidos en la estructura del parénquima hepático. Entre ellos, los nódulos de regeneración sideróticos van a ser hipointensos en T1 y T2, los nódulos displásicos típicos van a ser hiperintensos en T1 e hipointensos en T2. La esteatosis hepática se reconoce en secuencia T1, concretamente en fase y fuera de fase. Y el hepatocarcinoma se va a comportar de similar manera a la tomografía. En estas dos imágenes podemos apreciar cirrosis hepática con múltiples nódulos de regeneración hemosideróticos hipointensos en secuencia T1 en la foto de la izquierda y en secuencia T2. La cirrosis hepática podemos ver un nódulo displásico isoecoico con halo hipoecoico en la ecografía en la foto A, hiperintenso en secuencia T1 en la foto B e hipointenso en la secuencia T2 en la imagen C. Pasando a hígado graso, podemos referir que es una enfermedad metabólica adquirida que resulta del depósito de triglicéridos dentro de los hepatocitos. Cuando esta acumulación de grasa se acompaña de inflamación y fibrosis del parénquima hepático, se denomina steatohepatitis. Existen muchos factores reconocidos que favorecen el desarrollo de la misma y se pueden dividir entre ellos en factores nutricionales o metabólicos. Los más importantes, la obesidad y la diabetes tipo 2, hiperglucemias, hipertrigliceridemias, pérdida de peso acelerada y ayuno. Dentro de los factores gastrointestinales, bypass yeyuno ileal, yeyuno colónico, resecciones extensas de intestino delgado, gastroplastía para obesidad mórbida, derivaciones biliopancreáticas, diverticulosis extensa de intestino delgado, fármacos, amiodarona, estrógenos sintéticos, tamoxifenos, bloqueante de los canales de calcio, corticosteroides, etc. Y dentro de misceláneas, lipodistrofia de miembros inferiores y no quiero dejar pasar el hígado graso del embarazo. Las coincidencias de más de uno de estos factores, sobre todo diabetes y obesidad, tienen un efecto acumulativo. Tanto la esteatosis como la esteatohepatitis se caracterizan por una hipertransaminasemia leve, por 2 o por 3 en algunos casos, siendo también frecuente la alteración del metabolismo del hierro. Habitualmente cifras altas de ferritina con saturación de transferrina normal. En los casos de esteatosis, la alteración analítica suele mejorar o desaparecer tras el tratamiento de obesidad y de hipercolesterolemia. Sin embargo, en la esteatohepatitis persisten las alteraciones analíticas a pesar
de estas medidas, ya que los cambios estructurales son irreversibles, evolucionando hacia la cirrosis. El diagnóstico de esteatosis se hace en general en el contexto de una hipertransaminasemia crónica, frecuentemente con obesidad o diabetes tipo 2 o hiperlipemia. Es frecuente que sea una técnica de imagen realizada con otro fin, la primera en surgir el diagnóstico. La distribución es variable, pudiendo ser difusa, nodular o geográfica. En las formas difusas es frecuente encontrar áreas focales preservadas. Tiene una serie de características específicas, reconocibles en todas las pruebas de imagen, ¿sí? Ausencia de efecto de masa y márgenes geográficos. Además, hay una serie de localizaciones típicas que coinciden tanto para las formas focales como para las áreas preservadas. Ellas son anterior a la vena porta en el hilo hepático, en la fosa vesicular, adyacente al ligamento redondo y subcapsular marginal. Son muy frecuentes los cambios rápidos en el tiempo, tanto en la apariencia como en resolución. En la ecografía se traduce como un aumento de la ecogenicidad que varía en función de la intensidad de la acumulación grasa, siendo leve, mínimo aumento difuso de la ecogenicidad hepática con visualización normal del diafragma y de las paredes de los vasos intrahepáticos, moderada, un aumento discreto difuso de la ecogenicidad con disminución de la vascularización de los vasos hepáticos y del diafragma, grave, con un marcado aumento de la ecogenicidad, pobre penetrancia del ultrasonido en los segmentos posteriores del lóbulo derecho y mala visualización de las paredes de los vasos y del diafragma. En la esteatosis difusa hay áreas preservadas de grasa que aparecen como hipoecoicas. Respecto a la tomografía, la acumulación de grasa produce una disminución de la densidad del parénquima hepático con respecto a los vasos en los cortes sin contraste. Se puede diagnosticar esteatosis cuando el coeficiente de atenuación del hígado es menor que el del vaso en los cortes sin contraste, ya que en situaciones normales la atenuación del hígado es superior a la del vaso en 8 a 10 unidades Hanfield. La esteatosis puede crear problemas diagnósticos importantes, sobre todo en pacientes oncológicos. La esteatosis difusa puede ocultar metástasis. Las áreas focales de mayor densidad en el interior de la esteatosis pueden corresponder tanto a masas neoplásicas como a focos preservados de grasa. Las áreas focales de esteatosis pueden permanecer hipodensas en el estudio con contraste intravenoso y simular metástasis hipovasculares. Con respecto a la resonancia magnética, es útil cuando la TC es incapaz de proporcionar un diagnóstico definitivo. La esteatosis presenta un comportamiento puntual en la resonancia, observando una franca disminución de su señal en secuencia fuera de fase y una señal normal en fase, lo que permite hacer un diagnóstico definitivo. Acá podemos apreciar dos imágenes, ¿sí?, de esteatosis hepática en resonancia magnética, observando en la foto A de la izquierda una marcada disminución de la señal en secuencia fuera de fase y una señal normal del parénquima hepático en secuencia en fase, en la imagen B de la derecha. Respecto a la sobrecarga férrica hepática, determinamos que la hemocromatosis hereditaria o idiopática se debe a una predisposición genética a la absorción excesiva de hierro en el intestino, sobrepasando la capacidad fisiológica de almacenamiento. Es una herencia autosómica recesiva. La cirrosis hepática y la afectación cardíaca son las complicaciones más graves. La hemocromatosis secundaria se produce por repetidas transfusiones, por anemia crónica, eritropoyesis ineficaz
o secundaria a hepatopatías crónicas. De esta forma se afecta el sistema retículo endotelial. En los pacientes con alteración analítica del metabolismo del hierro se debe realizar un estudio genético de las mutaciones más relacionadas con la forma hereditaria. Y si un paciente presenta elevación del índice de saturación de transferrina y tiene una mutación en los genes de ferritina, ya se considera un diagnóstico definitivo de hemocromatosis hereditaria. Hay muchos pacientes que presentan alteración analítica del laboratorio del metabolismo del hierro, pero su diagnóstico genético no es concluyente. En estos casos se debe hacer una cuantificación del hierro hepático considerando valor normal menor a 36 micromol de hierro por gramo de parénquima. En las condiciones de sobrecarga secundaria los niveles no son tan altos como forma hereditaria. Para esta patología la ecografía y la tomografía solo tienen interés en fases ya avanzadas, o sea de cirrosis hepática establecida, sin poseer criterios específicos para sobrecarga férrica. La resonancia magnética tiene un rol fundamental, ya que arroja valores muy puntuales y hacen un diagnóstico bastante certero de la sobrecarga férrica, donde vamos a observar una disminución de la señal en secuencia T2. Niveles altos hacen que disminuya la señal también en secuencia T1. Y por otro lado, la cuantificación de la concentración del hierro hepático es el método más sencillo y más utilizado, que calcula la concentración del hierro, introduciendo los radios de intensidad de señal tanto del hígado comparado con los del músculo, y se introducen en una fórmula la cual nos devuelve su valor, como dijimos anteriormente, en micromol de hierro por gramo de parénquima. Lo que se realiza son secuencias puntuales con determinaciones técnicas específicas en los distintos equipos, donde se coloca posteriormente 3 ROIs en el parénquima hepático y 2 ROI en los músculos paravertebrales, los cuales deben poseer la misma área, ¿sí? Preferentemente 1 centímetro cúbico, y la determinación de esos valores ROI se establecen, como dijimos, se puede hacer automáticamente en una página que se detalla a continuación y devuelve los valores de sobrecarga hepática. Bueno, esto ha sido todo respecto a las enfermedades difusas más prevalentes en su marco teórico. Posteriormente analizaremos con mayor exactitud imágenes concretas. Gracias por su amabilidad. Nos encontramos en la próxima charla.